Con el desarrollo del orden del día, se procede a conceder el uso de la voz a las y los integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural con relación a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se declara hija predilecta de Zacatecas post-mortem a la escritora María Amparo Dávila Robledo. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Y de la misma manera le solicito me permita leer un resumen toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta. Sí. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Cultural respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se declara hija predilecta de Zacatecas post-mortem a la escritora María Amparo Dávila Robledo. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se declara ciudadana ilustre del Estado de Zacatecas post-mortem a la escritora María Amparo Dávila Robledo. Visto y estudiado que fue el documento en cita, la comisión dictaminadora presenta los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 30 de abril del año 2024, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se declara ciudadana ilustre del Estado de Zacatecas post-mortem a la escritora María Amparo Dávila Robledo, presentada por la diputada Marta Elena Rodríguez Camarillo. Por acuerdo de la mesa directiva mediante el memorándum número 1704 de fecha 30 de abril de 2024, la iniciativa fue turnada a la comisión que suscribe para su análisis y la emisión del dictamen correspondiente. Materia de la iniciativa, declarar post-mortem ciudadana ilustre del Estado de Zacatecas a la escritora María Amparo Dávila Robledo. Valoración de la iniciativa. Para una mayor claridad del presente dictamen, los integrantes de esta comisión estimamos pertinente dividirlo en los siguientes considerandos. Primero, esta Comisión de Desarrollo Cultural es competente para estudiar y analizar la presente iniciativa, así como para emitir el presente dictamen de conformidad con lo establecido en los artículos 130 y 132, 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, la literatura como expresión artística. Según el diccionario de la Real Academia Española, la literatura se aplica al arte que emplea como instrumento la palabra, que comprende las obras como una intención estética. En el diccionario de uso del español de María Moliner, se define como el arte que emplea como medio de expresión la palabra hablada o escrita y como segunda acepción, conjunto de obras literarias. En el siglo XVII, lo que hoy denominamos literatura se designaba como poesía o elocuencia. Durante el siglo de oro español, por poesía se entendía cualquier invención literaria perteneciente a cualquier género y no necesariamente en verso. A comienzos del siglo XVIII se comenzó a emplear la palabra literatura para referirse a un conjunto de actividades que utilizaban la escritura como medio de expresión. En las últimas décadas del siglo XVIII aparece una demarcación del discurso de la sociedad inglesa. Nos cuenta que surge la palabra poesía como un producto de la creatividad humana en oposición a la ideología utilitaria del inicio de la era industrial. Pero no dejaba de tener tintes ideológicos, como en el caso de Blake y Shelley, para quienes se transformó en ideario político. La misión era transformar la sociedad mediante los valores que encarnaban en el arte. Tercero, María Amparo Dávila Robledo, su trayectoria y su obra. La literatura de la escritora Amparo Dávila, poeta y cuentista, tiene sus orígenes en las vivencias de su infancia, en la realidad de la sociedad mexicana que le tocó vivir a partir de los años 30 del siglo pasado. Sus escritos maravillosos llegan a tocar lo absurdo como una realidad fantástica, a la vez irreal. Provoca una rara sensación del siniestro de la vida, además de emociones como el miedo, la ansiedad, la angustia. La capacidad que ha demostrado, capaz de poner en palabras las sombras humanas de forma original, es algo asombroso y extraordinario, y de ahí su grandeza literaria. A través de su obra, Amparo Dávila explora temas universales y atemporales que resuenan en una amplia audiencia y ha cautivado con su capacidad para abordar temas como la soledad, la alienación, la muerte y la identidad humana
y la convierte en una escritora profundamente relevante y significativa. Cuarto, un microcosmo universal en María Amparo Dávila Robledo. En los siguientes apartados han sido fundamentales las aportaciones y textos inéditos de Javier Baez Zacarías, un experto en la obra y trayectoria de la zacatecana Amparo Dávila, que por su importancia reproducimos de manera textual. Amparo Dávila se abre paso desde su inicio en la escritura como una conocedora de la estructura literaria. En sus relatos nunca se le ve ingenuidad en el discurso narrativo, sino la malicia del artista. Amparo Dávila en el misterio. En la actividad literaria de Amparo Dávila podríamos hablar de dos mundos conectados solo por el recuerdo. Uno por falseado o por la distancia, que es Pinos, Zacatecas, el pueblo donde el 21 de febrero de 1928 nace, y el otro, el espacio en el que se desarrollan muchas de las historias que comprende su obra. No es necesario que el narrador mencione el nombre del pueblo. La ambientación nos permite suponerlo. Pueblos oscuros, alejados por completo de la ciudad, donde la capital de la República siempre es un espacio lejano, muchas veces inalcanzable, calles que suben, calles que bajan, rincones en penumbra. Es indudable que las vivencias del autor pasan a la ficción y que las acciones realizadas en la infancia son muchas veces el resorte anecdótico de la literatura. Al formular la narración, algunos autores se ocultan, pero otros se vacían sin disimulo su experiencia. Ella acepta que refleja en sus escritos lo que está a su alrededor. Para mí la literatura ha sido una necesidad de expresión. Así lo veo en mí y así lo vivo. Ahora que al escribir uno se refleja bastante o refleja lo que lo rodea. Dávila ha vivido generalmente en ciudades grandes, San Luis Potosí, el Distrito Federal, París. Sin embargo, el medio que por lo común refleja es el de su pueblo, donde estuvo solo por 6 años, los primeros de su existencia. Pinos, Zacatecas, el recuerda Amparo Dávila, parece una recreación que la autora hace desde los temores de la infancia. En su obra hay una doble ficción, la que se produce primero en su mente y provocada por la percepción de la niña que ha llevado en su memoria la angustia, la soledad, el misterio. Pinos es un pueblito situado en la cima de una montaña y rodeado siempre de nubes. Desde lejos parece algo fantasmal, dice Amparo Dávila en sus remembranzas. Grandes obras se han hecho a la distancia, a la lejanía del terruño, y parece ser un motivo para la creación. Sin embargo, las descripciones que Dávila hace de sus recuerdos de Pinos en su autobiografía parecen sacadas ya de la ficción misma, como si el lugar real se perdiera en la neblina y las vivencias de la autora se situaran en lo fantástico. Pinos está situado en la ladera de una montaña, es cierto. Su clima es extremoso, es cierto también, y lo azotan los vientos y las nubes y parecen tocarse con las manos. Este es el marco desde el que Dávila recrea su realidad, una casa donde en un cuarto espera un féretro arreglado, escogido por el abuelo para su propia muerte. Un pueblo sin luz eléctrica, azotado por el viento frío, en el que los habitantes que se encapotaban para protegerse de la brutalidad del clima, los ojos de la niña fantasmas, almas en pena. La vida que veía desde la ventana de su casa era el paso de la muerte, pues al no haber cementerios en los ranchos aledaños, iban a Pinos a enterrarlos. Ella dice: pasaba la muerte en diaria caravana. Los santos, devoción del hogar, amenazaban con tomar vida. Al parecer, el sueño no llegaba, pero el miedo sí. Y de aquí, de esta realidad, surgen los misteriosos cuentos de tiempos desastrosos, de música concreta, de algunos de árboles petrificados y de su último libro de cuentos con los ojos abiertos. Esta doble ficción se da a partir de la literatura. Muy pequeña, fue inscrita aún en Pinos, en la Escuela de los Mineros, donde adquirió algunas nociones de lectura, aunque el aprendizaje real lo obtuvo en su casa,
concretamente en la biblioteca de su padre, donde escondiéndose de la mirada de los adultos, abría, según ella, los libros menos indicados para una niña. Entre estos, el principal fue la Divina Comedia. Los grabados de este libro la traían y la hacían sufrir. Ahí conocí el rostro de los demonios que me perseguían sin descanso. Dice: la lectura, la infancia y el miedo son los ingredientes exactos que la llevan a transformar esa primera realidad, la vida. Realidad en la que se apoya en el futuro al momento de la creación. Quinto, una zacatecana universal, Amparo Dávila, frente al tiempo. Es indudable que Amparo Dávila tiene un lugar en la literatura mexicana. Sin embargo, como lo menciona Javier Baez, por alguna razón en la década de los años 90 sus libros desaparecieron de las librerías y comenta: Amparo Dávila escribió: he llegado a pensar que nunca existieron, que nunca los escribí. La interpretación hace de una realidad cruel, hiriente para todo escritor, la ingratitud del medio editorial ante sus obras básicas, en el desarrollo de un género posee, punto por punto, su sello. Todo fue producto del delirio o, en el mejor de los casos, del sueño. Resulta extraño que una autora reconocida, catalogada, mencionada por muchos de los críticos literarios, haya permanecido tanto tiempo sin reeditarla. En 2001, la editorial Planeta puso en circulación la segunda edición de Árboles Petrificados con un tiraje de 1000 ejemplares. La editorial Fondo de Cultura Económica en 2003 y en 2004 reeditó los libros Tiempos Desastrosos y Música Concreta en la colección Letras Mexicanas, con un tiraje de 500 ejemplares cada uno. En el 2009, el mismo fondo publicó una excelente edición titulada Cuentos Reunidos, que comprende los 3 libros de cuentos publicados anteriormente, más uno nuevo titulado Con los ojos abiertos, con un tiraje de 2000 ejemplares. La obra narrativa de Amparo Dávila estaba nuevamente a nuestro alcance, completa. Agustín Ramos, en una entrevista publicada a principios de 1994, le dice: Amparo Dávila es un nombre importante y su presencia en la literatura mexicana es clara. A pesar de una aparente ausencia por motivos editoriales, son muchos los autores que la mencionan y varias las antologías que la incluyen. Julio Cortázar le dice en una carta: el cuento es monstruosamente exigente y creo que por eso nos fascina a usted y a mí. Nunca tendremos mejor enemigo, amante más implacable y rebelde. Solo con esta entrega apasionada, con esa lucha feroz, se puede dominar un relato. Y Cortázar, ese gran maestro del género, advertía ese rasgo en los de Dávila. Las cartas que Julio le envió no solo son de ninguna manera aduladoras, son críticas, son también exigentes y parten de la amistad, pero van dirigidas a la colega. Cortázar comenta en otra carta dirigida a Dávila: si algo sé, es lo que cuesta lograr plenamente un cuento. Y le advierte: ha elegido un género difícil y peligroso en el que vale la pena luchar durante años hasta conseguir lo que se quiere. En vida de Amparo, Dávila fue objeto de una gran cantidad de homenajes y después de su muerte los homenajes han continuado. María Amparo Dávila Robledo, su obra literaria, su trayectoria, su ascenso y consagración de las letras mexicanas son objeto de análisis y estudio de las universidades de México y en el mundo. Se han escrito un sinnúmero de artículos, antologías, libros y tesis de la obra. Este dictamen tiene como por objetivo cumplir con una deuda histórica, cultural y social con una zacatecana universal, María Amparo Dávila Robledo, orgullosamente pinense. Con base en lo expresado, esta comisión dictaminadora coincide con la declaratoria post-mortem, y esta comisión, con base en sus facultades y de la valoración que se argumenta en el cuerpo de este instrumento legislativo, determina que por trascendencia del personaje debe declararse post-mortem hija predilecta del Estado de Zacatecas a María Amparo Dávila Robledo. Por lo expuesto y fundado, los diputados y la diputada integrante de la Comisión de Desarrollo Cultural de la Honorable 64ª Legislatura del Estado
Nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente proyecto de decreto en el que se declara post-mortem hija predilecta del Estado de Zacatecas a la escritora María Amparo Dávila Robledo. Primero, se declara post-mortem hija predilecta del Estado de Zacatecas a María Amparo Dávila Robledo. Segundo, celebra esa sesión solemne con los 3 poderes del Estado en la fecha y el formato que determina la Junta de Coordinación Política de esta legislatura, e invítese a los familiares para recibir el reconocimiento con la finalidad de entregar el reconocimiento en materia del presente decreto. Tercero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial del órgano del Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firmaron la diputada y el diputado integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural de la Honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas, Zacatecas Act, 20 de agosto del 2024. Rúbrica, diputada María del Mar de Ávila Ibargüengoitia, presidenta. Secretario, diputado José David González Hernández. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada.